Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para desentrañar un misterio que ha estado rondando en la mente de muchos, el secreto de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, la química que estos dos actores turcos irradiaron en Erkenci fue algo fuera de este mundo, y desde entonces, el mundo entero ha estado especulando sobre qué pasaba realmente detrás de las cámaras. ¿Eran solo grandes amigos? ¿Había algo más? ¿Por qué esa tensión palpable en cada escena? Hoy vamos a sumergirnos en todo esto. No soy el gerente de Can ni de Demet, ojalá lo fuera, tendría muchísimos secretos jugosos. Pero sí que he estado investigando a fondo, he hablado con personas cercanas a la producción, he rastreado entrevistas antiguas y he analizado cada pequeño detalle para intentar descifrar este enigma. ¿Lograré desvelar el secreto? Bueno, tendrás que quedarte hasta el final para descubrirlo. Antes de que nos metamos de lleno, quiero recordarles rápidamente que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre el mundo del espectáculo turco, desde noticias de última hora hasta análisis en profundidad de sus series favoritas. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un like para que YouTube sepa que quieren ver más contenido como este. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque la historia de Can y Demet es mucho más compleja de lo que imaginan. Empecemos por el principio. Erkenci o Pájaro Madrugador fue un fenómeno global. La serie catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional, convirtiéndolos en nombres reconocidos en todo el mundo. Pero, ¿qué tenía esta serie que la hacía tan especial? Más allá de la trama romántica y los paisajes impresionantes de Estambul, la verdadera magia residía en la química innegable entre los protagonistas. Can y Demet interpretaron a Can Divit y Sanem, dos almas gemelas que luchaban contra viento y marea para estar juntas. Y la forma en que lo hicieron, la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, era simplemente electrificante. Muchos fanáticos, y me incluyo, empezamos a sospechar que lo que veíamos en pantalla era algo más que actuación. Había una conexión real, una chispa que no se podía fingir. Los rumores de un romance fuera de cámaras comenzaron a circular como la pólvora. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar una foto que confirmara lo que todos sospechaban. Y aunque hubo varias fotos y vídeos que alimentaron las especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos medios turcos afirmaban que Can y Demet sí tuvieron un romance durante el rodaje de Erkenci. Se decía que eran inseparables, que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set y que incluso se habían ido de vacaciones juntos en secreto. Sin embargo, otros medios negaban rotundamente esta información, argumentando que solo eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Entonces, ¿a quién creer? Para tratar de entender mejor la situación, he estado revisando entrevistas antiguas de ambos actores. En muchas de ellas Can y Demet elogiaban su relación profesional, destacando la buena química que tenían y lo fácil que era trabajar juntos. Demet, en particular, siempre se mostraba muy agradecida por el apoyo de Can y por lo mucho que había aprendido de él. Can, por su parte, siempre elogiaba el talento y la profesionalidad de Demet. Sin embargo, también había momentos en los que sus respuestas eran un poco ambiguas, dejando espacio para la interpretación. Por ejemplo, en una entrevista, le preguntaron a Demet si había algo más que amistad entre ella y Can. Ella respondió con una sonrisa enigmática: Can es un gran amigo y lo quiero mucho. ¿Eso significa sí? ¿Eso significa no? Nadie lo sabe con certeza. Otro factor que alimentó los rumores fue la intensidad de las escenas románticas en Erkenci. Las miradas, los besos, los abrazos, todo parecía tan real que era difícil creer que solo estaban actuando. Algunos incluso argumentaban que los besos eran demasiado apasionados para ser falsos. Y si a esto le sumamos el hecho de que ambos actores eran solteros en ese momento, la teoría de un romance se hacía aún más creíble. Pero aquí viene el giro inesperado. Después de que terminó Erkenci, Can y Demet dejaron de trabajar juntos y aparentemente también dejaron de verse. No hubo más fotos juntos, no más apariciones públicas, no más mensajes en redes sociales. Era como si su relación se hubiera desvanecido de la noche a la mañana. Esto llevó a muchos a preguntarse ¿qué pasó? Algunas teorías sugieren que efectivamente sí hubo un romance entre Can y Demet durante el rodaje de Erkenci, pero que la relación no prosperó después de que terminó la serie.
Quizás la presión de la fama, las agendas apretadas o simplemente la incompatibilidad a largo plazo hicieron que la relación llegara a su fin. Otros creen que nunca hubo nada más que una amistad y que la distancia y la falta de proyectos en común hicieron que su relación se enfriara. También hay quienes sostienen que la relación entre Khan y Demet fue orquestada por sus representantes para generar publicidad y aumentar la popularidad de la serie. Esta teoría es un poco más cínica, pero no se puede descartar por completo. En el mundo del espectáculo, a veces las relaciones públicas son tan importantes como el talento. Independientemente de lo que haya sucedido realmente entre Khan y Demet, lo cierto es que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. La química que compartieron en Erkenci-Kuş fue innegable y para muchos siempre será un misterio sin resolver. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado con ambos actores desde que terminó la serie. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional. Ha protagonizado varias series de éxito en Italia, incluyendo Viola come il mare, donde demostró su dominio del idioma italiano. También ha participado en campañas publicitarias para marcas importantes y ha trabajado como modelo. Su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados y se ha convertido en un verdadero ícono de la televisión turca. En cuanto a Demet Özdemir, ella también ha continuado su carrera con éxito. Ha protagonizado varias películas y series de televisión, incluyendo Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor. Además, se ha casado con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio terminó recientemente. Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y populares de Turquía. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿cuál es el secreto de Khan y Demet? Bueno, después de toda esta investigación, creo que puedo ofrecerles una conclusión. No tengo pruebas irrefutables de que hayan tenido un romance, pero tampoco puedo descartarlo por completo. Creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es muy probable que haya habido una atracción mutua, una conexión especial que trascendió lo profesional. Quizás la presión de la fama y las circunstancias de la vida impidieron que esa conexión se convirtiera en algo más duradero. O quizás simplemente eran dos personas que se complementaban muy bien en el trabajo y que supieron crear una magia inigualable en pantalla. En cualquier caso, el legado de Khan y Demet en Erkenci-Kuş perdurará por mucho tiempo. Su química, su talento y su dedicación hicieron que esta serie fuera un éxito global y que sus personajes se quedaran grabados en el corazón de millones de personas. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. Recapitulando, exploramos la química innegable entre los actores en Erkenci-Kuş, los rumores de un romance fuera de cámaras, las entrevistas ambiguas y la falta de contacto después de la serie. Llegamos a la conclusión de que la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, con una conexión especial que por diversas razones, no se materializó en una relación duradera. También analizamos las carreras exitosas que ambos actores han seguido después de la serie. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet tuvieron un romance? ¿O creen que solo eran grandes amigos? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** Ampliación de la noticia, el secreto de Can Yaman y Demet Özdemir, 3000 palabras, ***. Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Siguiendo con la intriga, vamos a adentrarnos aún más en el fascinante misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Ya rozamos la superficie, pero ahora toca bucear en las profundidades de su relación, analizar cada detalle y considerar todas las perspectivas posibles. Prepárense para un viaje aún más exhaustivo y revelador. Erkenci-Kuş, un fenómeno inigualable. Para entender la magnitud de la especulación, primero debemos contextualizar el éxito arrollador de Erkenci-Kuş.
No fue simplemente una serie romántica más, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La historia de Can y Sanem resonó con audiencias de todo el mundo, desde Europa y América Latina hasta Oriente Medio y Asia. La trama, aunque basada en cliché. Ese románticos, el jefe carismático y la empleada torpe que se enamoran, fue ejecutada con una frescura y un encanto que la diferenciaron de otras producciones similares. La química innegable entre Can y Demet fue, sin duda, el ingrediente secreto que catapultó la serie a la fama. Pero, ¿qué hizo que esa química fuera tan palpable? Parte de la respuesta reside en la dirección y la producción. Los directores supieron explotar al máximo el atractivo físico y la personalidad de ambos actores. Las escenas románticas fueron coreografiadas con maestría, jugando con la tensión sexual y la vulnerabilidad emocional. La iluminación, la música y los escenarios contribuyeron a crear una atmósfera mágica que envolvía a los espectadores. Pero, más allá de la dirección, la verdadera magia emanaba de Can y Demet. Su entrega a los personajes fue total. Se metieron en la piel de Candy Beat y Sanemaiden, transmitiendo cada emoción con autenticidad y pasión. Su capacidad para conectar entre sí, tanto en momentos de alegría como de tristeza, era asombrosa. *** Los rumores, el combustible de la especulación ***. Como era de esperar, el éxito de Erkentzicus vino acompañado de una ola de rumores sobre una posible relación romántica entre Can y Demet. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Los fanáticos crearon cuentas dedicadas a analizar cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre los actores. Los paparazzi, por supuesto, no se quedaron atrás. Los persiguieron incansablemente, esperando capturar una imagen comprometedora. Se publicaron fotos de Can y Demet compartiendo comidas juntos, riendo en el set y pasando tiempo libre en Estambul. Estas imágenes alimentaron aún más la especulación y generaron un frenesí mediático. Algunos medios turcos incluso afirmaron tener fuentes internas que confirmaban el romance. Se hablaba de cenas románticas a la luz de las velas, escapadas secretas a playas paradisíacas y regalos costosos. Sin embargo, ninguna de estas informaciones fue verificada de forma independiente. La falta de confirmación oficial, lejos de apagar los rumores, los avivó aún más. Los fanáticos se aferraron a la esperanza de que Can y Demet estuvieran ocultando su relación al público, ya sea por razones profesionales o personales. *** Análisis de las entrevistas, buscando pistas ocultas ***. Ante la ausencia de confirmación oficial, muchos recurrieron al análisis exhaustivo de las entrevistas de Can y Demet. Se examinaron cada palabra, cada expresión facial, cada lenguaje corporal en busca de pistas que pudieran revelar la verdad. Como mencioné anteriormente, las respuestas de ambos actores eran, en su mayoría, ambiguas y evasivas. Siempre elogiaban su relación profesional, destacando la buena química que tenían y lo fácil que era trabajar juntos. Sin embargo, evitaban hablar directamente sobre su vida personal. En algunas entrevistas, Demet se mostraba particularmente protectora con Can, defendiéndolo de las críticas y elogiando su talento. Can, por su parte, siempre era caballeroso y atento con Demet, destacando su belleza y su profesionalidad. Pero, estas muestras de afecto eran simplemente parte de su trabajo como actores, o indicaban algo más profundo. Es difícil decirlo con certeza. Sin embargo, algunos expertos en lenguaje corporal señalan que ciertas microexpresiones y gestos podrían sugerir una atracción mutua. Por ejemplo, se observó que Can y Demet tendían a imitar los movimientos del otro durante las entrevistas, lo que podría ser una señal de sintonía y conexión. También se notó que a menudo mantenían contacto visual prolongado, lo que podría indicar interés y atracción. *** La intensidad de las escenas románticas, actuación o realidad, ***. Uno de los argumentos más fuertes a favor de un romance entre Can y Demet era la intensidad de las escenas románticas en Erkentzicus. Los besos, los abrazos y las caricias parecían demasiado reales para ser simplemente actuación. Algunos fanáticos incluso compararon las escenas románticas de Erkentzicus con las de otras series turcas, argumentando que las de Can y Demet eran mucho más apasionadas y convincentes. Se decía que los besos eran más largos, los abrazos más intensos y las miradas más profundas. Por supuesto, es importante recordar que Can y Demet son actores profesionales y que su trabajo es interpretar un papel. Sin embargo, es innegable que la química entre ellos hizo que las escenas románticas fueran particularmente memorables y emocionantes.
La pregunta clave es, ¿esa química era producto de su talento como actores, o reflejaba una atracción real entre ellos? Nuevamente es difícil dar una respuesta definitiva. Pero es innegable que la intensidad de las escenas románticas alimentó la especulación y convenció a muchos de que había algo más que amistad entre Khan y Demet. *** El silencio después de Erkenci-Kuş, una ruptura encubierta, ***. El hecho de que Khan y Demet dejaran de trabajar juntos y aparentemente de verse después de que terminó Erkenci-Kuş fue un factor clave que alimentó las teorías sobre un romance fallido. Si solo eran amigos y compañeros de trabajo, ¿por qué no mantuvieron el contacto? ¿Por qué no colaboraron en otros proyectos? ¿Por qué no se dejaron ver juntos en público? Algunos argumentan que la distancia y la falta de proyectos en común simplemente hicieron que su relación se enfriara. Otros sugieren que la presión de la fama y las agendas apretadas les impidieron mantener una amistad cercana. Sin embargo, la teoría más popular es que sí hubo un romance entre Khan y Demet durante el rodaje de Erkenci-Kuş, pero que la relación no prosperó después de que terminó la serie. Quizás la presión de la fama, la incompatibilidad a largo plazo o simplemente el deseo de seguir caminos diferentes hicieron que la relación llegara a su fin. En cualquier caso, el silencio después de Erkenci-Kuş dejó muchas preguntas sin respuesta y alimentó la especulación sobre una posible ruptura encubierta. *** Las carreras posteriores, siguiendo caminos separados. *** Después de Erkenci-Kuş, Khan y Demet siguieron caminos diferentes en sus carreras. Khan se trasladó a Italia, donde protagonizó varias series de éxito y se convirtió en una estrella internacional. Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando películas y series de televisión y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. El éxito de ambos actores después de Erkenci-Kuş demuestra que tenían talento y potencial para triunfar por separado. Sin embargo, muchos fanáticos lamentaron que no volvieran a trabajar juntos, creyendo que su química en pantalla era única e irrepetible. La decisión de seguir caminos separados también alimentó la especulación sobre un posible romance fallido. Algunos creen que la ruptura fue tan dolorosa que decidieron evitar cualquier contacto en el futuro. Otros sugieren que sus representantes les aconsejaron seguir caminos diferentes para evitar que su imagen pública se viera afectada. *** La teoría de la relación orquestada, una estrategia de marketing. *** Como mencioné anteriormente, también existe la teoría de que la relación entre Khan y Demet fue orquestada por sus representantes para generar publicidad y aumentar la popularidad de la serie. Esta teoría es un poco más cínica, pero no se puede descartar por completo. En el mundo del espectáculo, a veces las relaciones públicas son tan importantes como el talento. Si esta teoría es cierta, Khan y Demet podrían haber sido obligados a fingir una relación para beneficio de la serie. Esto explicaría la falta de confirmación oficial y el silencio después de Erkenci-Kuş. Sin embargo, es importante recordar que esta teoría es puramente especulativa y no hay pruebas concretas que la respalden. *** Conclusión: un misterio sin resolver. ***. Después de analizar todos los factores y considerar todas las perspectivas posibles, la conclusión sigue siendo la misma: el secreto de Khan y Demet es un misterio sin resolver. No tengo pruebas irrefutables de que hayan tenido un romance, pero tampoco puedo descartarlo por completo. Creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es muy probable que haya habido una atracción mutua, una conexión especial que trascendió lo profesional. Quizás la presión de la fama y las circunstancias de la vida impidieron que esa conexión se convirtiera en algo más duradero. O quizás simplemente eran dos personas que se complementaban muy bien en el trabajo y que supieron crear una magia inigualable en pantalla. En cualquier caso, el legado de Khan y Demet en Erkenci-Kuş perdurará por mucho tiempo. Su química, su talento y su dedicación hicieron que esta serie fuera un éxito global y que sus personajes se quedaran grabados en el corazón de millones de personas. Y mientras el misterio de su relación siga sin resolverse, la especulación y la fascinación por Khan y Demet seguirán vivas. *** El legado duradero, más allá del rumor. *** Independientemente de si hubo o no un romance entre Khan y Demet, lo que es innegable es el impacto cultural que Erkenci-Kuş ha tenido en todo el mundo. La serie no solo catapultó a ambos actores a la fama internacional, sino que también popularizó la cultura turca y el idioma turco en muchos países. La música de la serie, los paisajes de Estambul y la moda turca se convirtieron en tendencias globales.
Los fanáticos aprendieron frases en turco, buscaron recetas de cocina turca y planearon viajes a Turquía para visitar los lugares donde se filmó la serie. Erkenci demostró el poder de la televisión para conectar culturas y generar interés por otras formas de vida. La serie también inspiró a muchos jóvenes a perseguir sus sueños y a luchar por el amor verdadero. En este sentido, el legado de Can y Demet va más allá del rumor y la especulación. Su trabajo en Erkenci ha dejado una huella imborrable en la cultura popular y ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y revelador. Recuerden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse para más contenido sobre el fascinante mundo del espectáculo turco.